Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. El Evangelio según Mateo nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Antes de ver nuestro texto en Mateo, mis hermanos, les quiero recordar de la relación que Cristo tiene con nosotros. Cristo estableció una relación con su iglesia. Cristo estableció una relación con su cuerpo. Hoy en día, tú y yo como iglesia disfrutamos de la relación con Cristo Jesús. Amén. Hoy en día como cristiano, como la iglesia del Nuevo Testamento, tú y yo conocemos y hemos experimentado una gloriosa relación con el Señor. Tú como cristiano puedes decir que eres salvo en Cristo Jesús. Pero recuerden que el Señor Jesucristo es el que estableció esa relación con nosotros. Y antes de entrar al texto en Mateo, les quiero recordar de la relación que Él, Cristo, estableció con su iglesia. En Efesios 5:23, el apóstol Pablo nos dice, escuchen: Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. En este versículo, Pablo nos dice que Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, de la iglesia. Esa es la relación que Cristo tiene con nosotros. Él es cabeza y Él es salvador. Y hoy en día, en esa relación, tú y yo estamos sujetos a Cristo Jesús, porque Él es nuestro salvador. ¿Qué significa ser la cabeza del cuerpo? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Significa que Cristo tiene el derecho de gobernar la iglesia. Él tiene el derecho de gobernar al cuerpo. Él tiene el derecho de dirigir a la iglesia, al cuerpo. Es su voluntad y no es la nuestra. Él tiene ese derecho y Él tiene el derecho de controlar al cuerpo. Él nos controla, Él nos domina y Él debe de ser nuestra mayor influencia. Eso es lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Pablo en ese mismo versículo nos dice que Él es el salvador del cuerpo. Él es el salvador de la iglesia. Nosotros somos iglesia o existimos como iglesia porque Él lo hizo posible. Tú aquí reunido como iglesia en Cristo Jesús, tienes que darte cuenta que este cuerpo, esta iglesia es posible, mis hermanos, porque Cristo nos salvó. Él lo hizo posible. Cristo es el libertador. Él fue el que nos libró.
Él es el rescatador, el salvador. Él nos rescató. ¿De qué? De nuestros pecados, obviamente. Él nos rescató de la muerte. Él nos rescató de la ira de Dios que viene sobre aquel que no ha entregado su vida a Cristo, aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Cristo nos rescató de la ira de Dios. Por esta razón, Cristo tiene el derecho de ejercer autoridad sobre la iglesia, porque la libró y porque la rescató. Él es el Salvador. Él es mi Salvador. Su autoridad sobre la iglesia es el resultado de su haber salvado a la iglesia. Él tiene autoridad sobre la iglesia porque Él salvó a la iglesia. Por lo tanto, tiene todo el derecho de esa autoridad. Y ya que Cristo ha salvado a la iglesia, Cristo se encarga de la seguridad de la iglesia. Y Cristo se encarga del bienestar de la iglesia. Y Cristo se encarga de la unión de la iglesia. Cristo protege a la iglesia porque la ama. Cristo te guarda con su poder. Cristo está siempre contigo. Al ser Salvador, mis hermanos, Él voluntariamente se encarga de nosotros. Porque Cristo es el Salvador, Él se encarga de nuestro bienestar. Él guarda nuestra salvación, Él guarda nuestro caminar. Él es el que te da la fuerza para que tú puedas vivir de acuerdo a cómo le agrada a Él. Pero Él se encarga de nosotros, mis hermanos, y se encarga de nosotros en todo. No solamente en una área, no en dos áreas, no en tres áreas. Él se encarga de absolutamente toda área de tu vida. En las buenas y en las malas, Él es el fiel Salvador. Y como Cristo se entregó para salvar a la iglesia, Él se dedica a nosotros. Se dedica para salvarnos de la miseria. Nos salva de la aflicción y del dolor. Ahora, no quiere decir que porque eres cristiano y Él te salvó espiritualmente, no quiere decir, mis hermanos, de que tú nunca vas a pasar una dificultad en tu vida, porque la pasamos. No quiere decir que nunca vas a experimentar un dolor en tu vida, porque sí experimentamos dolores en la vida. Sí experimentamos aflicciones y sufrimientos en la vida. Pero cuando estemos pasando esos tiempos tan difíciles, podemos venir a Él. Él nos puede sacar de esa aflicción o de ese dolor o de cualquier cosa, cualquier enfermedad. Él tiene el poder para hacerlo. Pero también Él es soberano y Él permite algunas cosas y Él no permite otras. Pero Él es nuestro Salvador. Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia. Esta es la relación que ahora tú y yo como iglesia experimentamos con el Señor Jesucristo. Y por medio de esa relación que Él tiene con nosotros, tenemos todos los beneficios espirituales en Él. Si tú lees Efesios capítulo 1, todo el capítulo 1 de Efesios habla de tu posición en Cristo Jesús y habla de los beneficios espirituales que tú tienes en Cristo Jesús. Eso es lo que ahora, hoy en día, experimentamos con el Señor. Pero, ¿qué tiene que ver Efesios capítulo 5, versículo 23 con Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24? Para mí tiene mucho que ver. Y les recuerdo de esta relación que Cristo ahora tiene con nosotros como la iglesia, mis hermanos, porque creo que nos puede ayudar a valorar más lo que vemos en el texto de Mateo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy conocemos a Cristo como cabeza y salvador de la iglesia. Eso es lo que ahora mismo estamos experimentando con Él. Pero antes de conocer a Cristo como cabeza de la iglesia y antes de conocer a Cristo como Salvador y Señor de la iglesia y antes de recibir la salvación en Cristo, Él vino a nacer para iniciar esa salvación que tú estás experimentando hoy en día. Por eso primero empiezo con la relación que ahora experimentamos con Cristo. Él es la cabeza y Él es el Salvador, pero antes que tú y yo conociéramos a Cristo como cabeza y Salvador, Cristo tuvo que nacer
Para Él poder iniciar la salvación, Cristo tuvo que nacer. Y Mateo nos relata el nacimiento del Salvador, que vino a iniciar la salvación para que tú la tuvieras. En el versículo 18 de Mateo, Mateo nos registra la realidad del nacimiento de Cristo. Es decir, el nacimiento del Salvador fue un hecho histórico y fue un hecho verídico. En el versículo 18, Mateo empieza: el nacimiento de Jesucristo fue así. Él está confirmando que fue un hecho histórico, verídico, y lo quiere relatar. Y en el versículo 21, Mateo nos presenta la razón del nacimiento de Jesucristo. ¿Para qué nació Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito de su nacimiento? El versículo 21 nos dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo nació con el propósito específico de salvarte a ti y a mí y a todo aquel que crea en Él de sus pecados. Ese es nuestro Salvador. Y el nacimiento humano fue el medio que Cristo usó para descender del cielo. Mis hermanos, yo sé que en esta época de la Navidad produce gozo para el cristiano, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino al mundo a nacer, descendió para poder iniciar esa salvación. Para poder salvar a su pueblo de sus pecados, Cristo tuvo que descender del cielo para presentarse como el Salvador del mundo que da vida. Pero permítame ampliar su perspectiva del nacimiento de Jesucristo un poco. Porque quiero que entiendan lo que sucedió para que Él pudiera llegar a ese nacimiento. Cristo descendió del cielo. Cristo bajó del cielo para nacer. Escuchen lo que dice Juan 6:33. Dice: porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Juan 6 describe a Cristo Jesús como el pan de vida. Y ese pan de vida dice que descendió del cielo. ¿Para qué? Para darle vida al mundo. Pero para llegar al mundo, su descensión se ve en el nacimiento de Cristo Jesús. En Juan 6:41 dice: entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. El nacimiento, mis hermanos, resalta la descensión de Cristo. Cristo es de arriba, Él es del cielo y Él no tenía necesidad para Él mismo bajar al mundo, pero lo hizo por nosotros. Descendió para darnos vida y Juan 6 lo describe como el pan de vida. Juan 6:51, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Tú quieres vivir para siempre? Come del pan de vida. Cree en Cristo Jesús. Cree en la encarnación de Cristo Jesús y Él te dará vida para siempre. Y luego el Señor Jesús continúa, dice: el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Creer en Cristo te garantiza, mis hermanos, vida para siempre. Juan 6:58 dice: este es el pan que descendió del cielo. No como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesucristo dice: pero yo soy el pan, el que desciende del cielo, y el que coma de este pan nunca morirá, sino que vivirá para siempre. Cristo descendió y nació para salvar, mis hermanos. Y Mateo relata el nacimiento del Salvador para que conozcamos y entiendas quién es el Salvador y para que entendamos por qué Jesús es el Salvador. Mis hermanos, que el nacimiento del Salvador no sea solamente una temporada para nosotros, una temporada o una celebración anual, sino que nosotros tengamos claro qué fue exactamente lo que Cristo hizo cuando Él descendió y cuando Él nació.
Porque para el cristiano lo más importante es la persona de Cristo Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. Y hay que entender claramente lo que Él hizo con nosotros. Y cuando vemos el relato de Mateo en estos versículos, mis hermanos, el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Jesucristo, nos dice quién es Jesucristo. Es para que entendamos quién es Jesucristo. Y al ver este nacimiento del Salvador, vamos a entender de que Jesucristo no era un hombre común y corriente. No era un hombre como tú y yo. Él no era un ser humano como tú y yo. Él era el Dios encarnado. Y el nacimiento enfatiza la grandeza y la gloria de la persona de Cristo Jesús, la exclusividad de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. El nacimiento del Salvador nos describe, nos detalla exactamente quién es este Salvador, quién es este Jesús. No hay nada profundo dentro de estos versículos, mis hermanos, nada profundo dentro de estos versículos. Por lo tanto, lo que les voy a compartir va a ser simple. Pero para el cristiano, si Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, vamos a entender por qué. Y lo vamos a entender en su nacimiento. ¿Quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Jesús que el mundo habla de Él, especialmente en diciembre? ¿Quién es Jesucristo? Primero, el nacimiento de Cristo Jesús nos enseña que Jesucristo es el único Salvador calificado. Mateo nos dice que Jesucristo es el único calificado para ser el Salvador. Yo no soy calificado para ser un Salvador. Tú no eres calificado para ser el Salvador. Cristo es el único calificado para ser el Salvador. Cristo es el único Salvador calificado. Vean el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, es decir, antes de que se casaran y antes de que tuvieran relaciones íntimas, dice, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Primero, ¿por qué es Jesucristo el único Salvador calificado? Pues el versículo 18 nos acaba de decir el por qué. Porque Él fue concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, para que Él pueda ser el Salvador del mundo, para que Él pueda ser el Salvador que va a salvar de los pecados, Él tiene que ser único. No puede ser un humano pecador como nosotros. Por lo tanto, Dios escogió a María y María fue embarazada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque si Jesucristo iba a ser nuestro Salvador, Él no podía nacer en pecado. Para que Él nos pueda salvar del pecado, Él tiene que ser puro y santo. No puede tener pecado en sí. Por lo tanto, Dios lo calificó a Él y dice, Él es concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. José era un hombre justo, no era malo. Y cuando él se enteró de que María estaba embarazada, pues como un buen hombre, va a pensar que le fue infiel. Pero dice, no la voy a exponer a una mala reputación, por lo tanto, secretamente tengo pensado dejarla. Y sigue diciendo el versículo 20. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es, de nuevo, del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que califica a Jesucristo como el único Salvador calificado? Que fue engendrado por el Espíritu Santo. No hay pecado en Él. Y porque no hay pecado en Él, quiere decir que Él es el único que nos puede salvar.
Y nosotros debemos de entender eso, mis hermanos, que cuando tú escuches del nacimiento de Jesucristo, cuando tú leas las Escrituras y leas del nacimiento de Jesucristo, cuando tú escuches canciones navideñas, cualquiera que sea tu tradición en la Navidad, que tú tengas presente en tu corazón y en tu mente, entiendas de que Él es el único Salvador calificado porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Tiene la naturaleza del Espíritu Santo, tiene la naturaleza de Dios. Y si van al versículo 23, vemos que Él nació por medio de la Virgen. 23 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Pero la primera parte nos habla de que Jesucristo nació por medio de una virgen. ¿Por qué? Porque cuando una mujer y un hombre se unen en intimidad y engendran un hijo y el hijo nace, va a nacer en pecado. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son pecadores. Pero para que Cristo naciera perfecto, sin pecado, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Dios escogió a la Virgen para que Él, Cristo, naciera santo y puro. El nacimiento de Cristo Jesús, mis hermanos, nos enseña que Jesucristo es el único Salvador calificado. No hay otro como Él. Él es el único que puede ser el Salvador. Y tú como cristiano puedes decir: Él es mi Salvador. Él me rescató a mí y me libró a mí de mis pecados. Que luego vamos al segundo punto. El segundo punto es: Jesucristo es el Salvador profetizado. Porque Él es el único Salvador. Porque Él es el único Salvador calificado, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es sin pecado, Él es santo y puro, pero ahora vemos que Mateo dice que Él fue el Salvador asignado por Dios. Él fue profetizado por Dios. Vean el versículo 22. Versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor Jehová en Isaías capítulo 7, versículo 14, por medio del profeta Isaías, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamaron su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cristo Jesús fue el Salvador designado por Dios, fue el Salvador profetizado por Dios. Era la voluntad de Dios de traer a un Salvador al mundo. Y desde el Antiguo Testamento vemos que el Salvador Jesucristo fue asignado por Dios. Pero no se limita al profeta Isaías, sino que desde Génesis capítulo 3 vemos que Dios, Jehová, asignó al Mesías Jesucristo como el único Salvador. Porque en Génesis 3:15 nos da la promesa de la simiente de la mujer que iba a venir. ¿Para qué? Para aplastarle la cabeza al diablo, a Satanás y a la simiente de Satanás. Siempre ha sido el plan de Dios de salvarla a usted, Toñita. Salvarte a ti, David. Salvarte a ti, Rufino. A Diabiana. A Jimmy, a Ciso, a Andrés, Francisca, a todos. Él es el Salvador del mundo. Y entiende que Cristo Jesús es el Cristo, el Salvador profetizado. Eso es lo que el nacimiento de Jesucristo nos enseña. Él fue asignado de Dios, Él es el ungido de Dios y solamente Él nos puede salvar. La iglesia no te puede salvar. La asistencia a la iglesia no te puede salvar. La asistencia a los estudios bíblicos no te pueden salvar. Demos gracias al Señor que Él es el Salvador profetizado, asignado por Dios. La tercera cosa que el nacimiento de Jesucristo nos enseña, mis hermanos, es que Jesucristo es el único Dios que salva. Él es el Dios Salvador.
Jesucristo no es un filósofo que vino a establecer una religión nueva para tratar de encaminarte hacia una salvación. Jesucristo es Dios en persona, el que salva. Vayan conmigo, mis hermanos, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Él es el Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo o la palabra, era el logos, y la palabra, el verbo, el logos era con Dios, y la palabra, el verbo, era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. El versículo 2 dice, Él era en el principio con Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Ahora vayan al versículo 14 y dice, y ese verbo, esa palabra, ese logos, dice, se hizo carne. Se hizo humano, descendió del cielo y se hizo humano, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Dice, y contemplamos su gloria. ¿Cuál es esa gloria? Como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, el nacimiento de Jesucristo nos enseña que Jesucristo es el único Dios salvador, el único Dios que puede salvar. Mohammed no puede salvar. Confucio no puede salvar. Y no quiero ofender a nadie, pero ni el Papa te puede salvar. Mi hermano, solamente Dios puede salvar, pero Dios salva en la persona de Cristo Jesús. El verbo era Dios y se hizo carne, se hizo humano para salvarnos. Regresen a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 24 nos dice que Él es el único Dios que salva. Dice 21, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si Mateo nos dice que Jesús es el único que salva al pueblo de sus pecados, es porque Mateo lo reconoce a Jesucristo como el verdadero Dios que salva, el único Dios que puede salvar. Cristo es el Dios salvador. Versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿quién? Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. En otras palabras, cuando este Salvador nació es porque Él se estaba presentando al mundo como Dios con nosotros. Él es nuestro Dios y Él es el único Dios viviente que puede salvar. Porque aunque Él murió en la cruz del Calvario y aunque Él fue sepultado por 3 días, la Biblia nos dice que Él resucitó de entre los muertos para dar justificación y para salvar a todo aquel que cree. Él es el único Dios que salva. Y el 24 dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Mis hermanos, Cristo es el único Salvador calificado. Cristo es el único Salvador profetizado y Cristo es el único Dios que salva. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. El libro de Isaías es el libro que más habla del Mesías que iba a venir. Él es el profeta del Mesías. Él es el profeta que más ha anunciado la venida del ungido de Dios, del Cristo. Escuchen lo que dice Isaías 43:3. Dice, porque yo soy Jehová el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. En Isaías 43:3, Dios Jehová el Señor se identifica como
tu Dios, Santo de Israel y tu Salvador. La Biblia enseña que hay solamente un Salvador. En el Antiguo Testamento es Jehová el Señor. Y ese Jehová Señor en el Nuevo Testamento se hizo carne y habitó entre nosotros, y vemos al verdadero Salvador, Cristo Jesús. En Isaías 45:21 dice: ¿y quién ha anunciado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha hecho desde entonces? ¿No ha sido yo, Jehová el Señor? No hay más Dios aparte de mí, Dios justo y Salvador, no hay otro fuera de mí. Isaías 49:26 dice: a los que te oprimen les haré comer sus propias carnes. Se embriagarán con su propia sangre como con vino nuevo, y sabrá todo hombre que yo soy Jehová, tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacobo. Isaías 62:11 dice: he aquí que Jehová ha proclamado hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí tu Salvador viene. Dios el Salvador viene, va a nacer. Y dice: he aquí su recompensa viene con él, y delante de él su obra. ¿Cuál es su obra? La salvación. Isaías 63:8 dice: pues ha dicho, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten, y él fue su Salvador. Dios es el Salvador. Desde el Antiguo Testamento vemos que Dios es el Salvador, pero para que Él venga a dar esa salvación se tuvo que hacer hombre, mis hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Él es Dios encarnado, Cristo Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento, Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Jesucristo es el único Dios Salvador. 1 Juan 5:20 dice: no obstante, sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesucristo nos dio el entendimiento para conocerlo a Él. Él es el verdadero. Y dice: y estamos en el verdadero. Y luego aquí viene algo muy glorioso. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Mateo, mis hermanos, nos dice que Jesucristo es el único Dios que salva. El nacimiento de Jesucristo nos enseña que Él es el único Dios verdadero que puede salvar. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no es coincidencia, mis hermanos, de que Dios le dijo al ángel que le dijera a José y a María que nombraran a este Salvador Jesús. Por eso en el versículo 21 dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y luego dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice, versículo 25: pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, significa el que salva. Por eso Él es el único Dios que salva. Aún su nombre confirma que Él es Dios quien salva. Él es Dios en persona. Jesús significa el que salva. Por eso Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que existe, mis hermanos, como el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Jesús, ese nombre es el nombre de la salvación.
Y en ese nombre es en el nombre que podemos ser salvos, en el nombre de Cristo Jesús. Cristo es el que te salva. Y para finalizar, Filipenses 2, 9 al 11 nos dice: por lo cual también Dios lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. El nacimiento, mis hermanos, de Cristo Jesús nos enseña que Jesucristo es el único Salvador calificado. Jesucristo es el único Salvador profetizado. Y Jesucristo es el único Dios que puede salvar. Que ese sea la realidad de nuestra vida. Cristo vino a salvar el mundo. Yo no conozco su corazón, pero Dios conoce su corazón. Y si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo para que Cristo lo salve, Cristo vino para usted. La Biblia nos dice que solamente tenemos que creer en Cristo Jesús. Que pongas tu fe en el Señor Jesucristo y Él te salvará. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en el Hijo, en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nació para salvarnos. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor.